Muy buenos días, querido profesor, queridos compañeros. Nosotros hoy vamos a hablar sobre el tema de los neoclásicos. Los representantes del grupo son Marisabel Hayek Cortés, Nicole Monasterio Salvatierra, Carla Daniela Oros Morales, Humberto Carlos Silva Muñoz y mi persona, Augusto Nicolás Serrata Rosales. Le cedo la palabra a mi compañera Daniela Oros. La diapositiva, Nicole. Ya. Bueno, el desarrollo de la economía neoclásica. Para empezar, ¿de dónde surgió la economía neoclásica? Estos orígenes se encuentran en las ideas de los economistas marginalistas, que buscaron una teoría económica, que ya está más basada en modelos temáticos. Y ya por ende llegaron a existir, existen tres grandes escuelas neoclásicas, las cuales son la austriaca, la inglesa y la francesa, de las cuales se va a hablar más a profundidad más adelante. Los neoclásicos centraron su análisis en la elección entre varias alternativas y también en los cambios marginalistas como un objeto de cálculo y el equilibrio general. Bueno, ¿por qué el predominio de la teoría económica? Esto se va porque a su principio analítico consiste en describir un sistema económico general, ya con hipótesis, las cuales eran la existencia del conjunto de producción, los agentes económicos y el tratado de los precios paramétricamente por todos los agentes. Bueno, una vez aceptado todo este conjunto de hipótesis, se pueden construir ciertos modelos que constituyen el conjunto de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica pretende ser la corriente principal entre todas las escuelas, o sea, es decir, que sea la única teoría económica, porque llega a presentar entre todas las escuelas y entre todas las teorías una sola, pero ya las presenta como ideas que en casos particulares sean de su modelo central. Bueno, continuando va a hablar mi compañero Carlos. Tu micrófono tenés Tu que... micrófono. Ahora sí. La economía neoclásica. ¿Qué es la economía neoclásica? Es una escuela del pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad. La economía neoclásica surgió en el siglo XIX exactamente a mitad del siglo XIX, que se los llamaba como las teorías de la utilidad marginal, ya que deliberaban sus concepciones por la economía clásica. La economía neoclásica fue fundada y aplicada por Hermann Heinrich Gossen, quien estudió las leyes de la conducta humana, porque fue basado en el utilitarismo y el consumo individual como un soporte matemático. La economía neoclásica, al comienzo de su creación, fue más llamada como una teoría matemática, ya que no se preocupaba mucho en las necesidades humanas, sino más bien lo conocía más como una economía marginalista, ya que fue muy criticado en esa época por lo que solamente se preocupaba en los bienes y en el consumo, pero nunca en las necesidades. Luego, pasando las épocas, entró William Stanley Jevons, que fue el que la aplicó mayormente en Europa, Karin Menger y Leon Wiras, que ellos contribuyeron mucho en esta economía aplicando el desarrollo de la teoría subjetiva del valor basado en la utilidad y escasez, la teoría psicológica de la utilidad marginal
la teoría de la formación de los precios, la teoría del equilibrio económico general, que fueron los más importantes, y luego aplicaron estas tres teorías que fueron, luego de la crítica que tuvieron, que fue establecer la diferencia entre economía pura y economía aplicada, el desarrollo de la economía del bienestar, la teoría monetaria basada en la necesidad individual y muchas otras más que fueron las más importantes. Le paso la palabra a mi compañero Nicolás. Muy buenos días. Yo voy a hablar sobre la escuela austríaca o psicología. La escuela austríaca es una escuela de pensamiento económico basada en el individualismo metodológico y el subjetivismo. Sus recomendaciones de política económica suelen ser antiintervencionistas y suelen promover el liberalismo económico. La escuela austríaca surge en 1871 con la publicación de Principios de Economía de Karl Menger. Karl Menger es nacido en Austria en 1840 y falleció en 1921. Se lo considera el fundador de la escuela austríaca, considerado uno de los grandes economistas de la escuela austríaca por sus destacadas contribuciones al estudio de la utilidad marginal. La utilidad marginal es el beneficio que obtenemos por un consumo de una unidad adicional, de un bien o de un servicio. La utilidad marginal depende bastante de los gustos del consumidor. La base de la escuela austríaca es el individualismo metodológico, que quiere decir que todos los fenómenos sociales son explicables por las acciones de los individuos. Siguiendo dicho método, rechaza la matematización de la economía y del empirismo, optando por realizar deducciones a partir de axiomas autoevidentes o hechos irrefutables. Hay un método que es desarrollado por Ludwig von Mises, que en la acción humana se lo denomina praxeología, que también rechaza la división entre la macroeconomía y la microeconomía, que dice que la segunda debería poder explicar la primera. Voy a hablar un poco sobre la praxeología. La praxeología es la ciencia que estudia la acción humana desde un punto de vista de las implicaciones formales, de la descripción del concepto de acción. Eso quiere decir que es el análisis formal de la acción humana en todos sus aspectos. Las conclusiones de la escuela austriaca suelen llegar a defender a la política económica liberales, no intervencionistas, y también concluyen que el mercado produce y distribuye mejor los recursos que el Estado. Algunas de las principales aportaciones en la escuela austríaca puede ser la teoría del valor subjetivo, que Karl Menger explicó que el valor de un bien dependía de la utilidad que le daba cada agente. Dicha utilidad es subjetiva y dependería de la intensidad de las necesidades que desee satisfacer cada individuo. Con el desarrollo del valor subjetivo se pretende acabar con las distintas teorías del valor objetivo, especialmente el valor trabajo, que es la base del sistema marxista, y procedentes de economistas clásicos como David Ricardo. Otras principales aportaciones es el teorema de la imposibilidad del socialismo, que es desarrollado por Ludwig von Mises y Friedrich August Hayek, que es el ganador del premio Nobel en 1974. El teorema dice que el socialismo es inviable teóricamente debido a los problemas de información que presenta. Es decir, que al no existir precios o beneficios, los planificadores socialistas no podrán obtener esta información y asignarán recursos de formas muy ineficientes. Y por último está la explicación del ciclo económico, que según la teoría austríaca del ciclo económico, los ciclos se inician por una expansión artificial del crédito que no está respaldada por un ahorro previo. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Isabel.
Neoclásica nació en 1871. De William Stanley Jevons que englobaba a diversos economistas y ellos defendían el equilibrio parcial y también tenían como referencia la obra de Alfred Marshall. Voy a hablar un poco de Jevons. Era el padre de la teoría de la utilidad marginal. Sus ideas se sentaron a las bases de una revolución en el pensamiento económico, la revolución marginista. Su obra destacada era Economía política. En este texto él explica su concepción de la economía como una ciencia matemática por el simple hecho de que analiza cantidades. También adoptó una teoría donde el valor dependía de la utilidad, es decir, que la capacidad de producir placer y dolor. También le voy a hablar un poco de Marshall. Él denominó utilidad total al concepto de valor y grado final. La utilidad total modeló como una función continua. Su obra principal era Principios de Economía. También la finalidad de la economía era acabar con toda la pobreza. Marshall, el estudio de la electricidad e incluyó Ceteris Paribus. Eso que viene a significar que si una variable cambia, las demás se mantendrán constantes. También se refirió a los factores de producción, que eran 3: tierra, trabajo y capital. Pero Marshall no lo quiso llamar así, lo quiso llamar iniciativa empresarial, o sea que se encargaba de coordinar, organizar e impulsar todo eso. En otras palabras, sin iniciativa empresarial no había comercio de economía. Gracias, le paso la palabra a mi compañera. Ahora vamos a hablar sobre la Escuela Matemática o de Lausana. Esta fue una escuela económica nacida en la segunda mitad del siglo XIX en la Universidad Lausana en Suiza. Esta escuela recurrió a un uso extenso de las matemáticas en la ciencia económica y complejos de la economía de mercado. Sus representantes fueron León Walras y Wilfredo Pareto. La escuela lausana estuvo conformada por muchos economistas neoclásicos, los cuales eran seguidores de León Walras y su trabajo sobre el equilibrio general. El nombre de esta escuela surge de la Universidad de Lausana y es aquí donde Walras tuvo su primer discípulo, que era Wilfredo Pareto. Esta escuela promovía el uso de las matemáticas para el análisis de las ciencias económicas. También influenció a la teoría moderna del equilibrio general, que es utilizado hoy en día por muchos economistas. Algunos de los temas que fueron desarrollados en esta escuela fue la economía de mercado y la economía del bienestar. ¿Qué es la economía de mercado? La economía de mercado es un sistema económico en el cual los asuntos fundamentales del mercado, como qué producir o cómo producir, son resueltas por medio del mismo mercado. En esta economía de mercado, la relación entre la oferta y la demanda es la encargada de determinar la identidad y el precio del equilibrio general. De la misma manera, el mercado se encarga de distribuir la renta por medio del poder de los factores productivos. En este sistema, el Estado debe tomar el papel de promotor de un marco jurídico que le permita la libre competencia. Ahora tenemos economía del bienestar. Esta es la rama de las ciencias políticas y económicas que está basada en el bienestar social y la eficiencia económica. Esta rama analiza el bienestar de la sociedad, ya sea así en las actividades económicas, y revisa su bienestar social, porque sin el bienestar de los individuos no puede haber un bienestar social. Gracias. Bueno, muchas gracias por prestar atención a
lo que se ha dicho. Espero que tengan un buen día y esperamos nuestro 100, querido Licen. Hasta luego.